Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, amado Jesús, también te agradecemos mucho por la salvación que ya extendiste a tu pueblo fiel, al que obedece, Señor, y al que cumple tus mandatos. Es por eso que estamos aquí, porque queremos estar ante tu presencia. Gracias, amado Espíritu Santo, también porque desde ya eres el invitado especial en esta reunión y permite, amado Señor, que aprendamos a escuchar tu voz. Que, oh Dios, cualquier pensamiento humano sea desechado, mas queremos ser iluminados por la palabra que proviene desde el alto cielo. Querido Dios, bendice a tu pueblo en esta mañana, nombre por nombre, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a todo hermano que nos acompaña y amigo que nos visita también, oh Dios, que tú seas enriqueciendo sus vidas con grandes bendiciones. Querido Dios, oramos también por la bendición sobre los diezmos y las ofrendas que tu pueblo con gozo y alegría depositará en esta mañana. Sabemos, oh Dios, que los tiempos están muy tormentosos y necesitamos, oh Dios, ser obedientes para cumplir tu mandato de predicar el Evangelio por donde quiera y a viva voz. Levántanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría volvernos a encontrar cada 7 días. Es una bendición para nosotros como pueblo de Dios siempre estar prestos aquí en su casa. Meditaba estos días, hermanos, y decía, bueno, qué bendición, qué privilegio que tenemos como Iglesia de Pomaski. Hemos tenido pues grandes hombres que han venido acá a la iglesia y seguirán viniendo. La iglesia ha sido alimentada, yo creo que cual ninguna otra iglesia en Ecuador, hermanos. Hemos recibido mensajes, pero de toda índole, pero sin embargo, de una u otra manera fallamos. Como iglesia estamos fallando en varios aspectos y necesitamos tomar decisiones para, hermanos, para perfilarnos, porque muy pronto el sellamiento del Señor caerá sobre el pueblo de Dios. En vista de lo que está aconteciendo en el mundo, todas las señales se están dando, hermanos. Inundaciones, incendios, terremotos, plagas, epidemias, hermanos, se están dando epidemias por todo lado y ahora una epidemia que se está tornando ya mismo en pandemia porque ya pasa más de 5 países y ya es considerado una pandemia. Y déjenme decirles que el virus ya llegó acá, hermanos, ya está en Guayaquil, ya está en Ecuador. Entonces ya estamos preocupados. Un médico decía en una grabación que tuve la oportunidad de escuchar, el gobierno no hace mayor cosa. Se oculta la información y él decía, siendo que somos un país que en realidad poco o nada nos preocupamos cuando hay estas situaciones, imagínense el país la China, hermanos, un país primermundista que ha hecho todo para contrarrestar y miles de sus habitantes han muerto y están siendo asesinados. Están siendo llevados a las cámaras de cremación y ahí los están cremando. Entonces, hermanos, imagínense ese virus ya aquí en Ecuador. Entonces, esto va a ser tremendo, hermanos. Estas son las últimas señales, ya una de las últimas señales que el pueblo de Dios tendrá que ver. Hermanos, y después de esto, bueno, se acabará, viene la ley dominical, se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, y yo no sé, esperemos, hermanos, que hasta aquí los que hemos recibido mensajes tras mensajes, estemos dando pasos de fe. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a la salida al campo, hermanos, porque muchas veces hemos dicho, si yo salgo al campo y no estoy preparado, no me sirve mayormente, hermanos, de salir al campo. Pero, hermanos, sí es un paso decisivo que tenemos que dar. Mientras estamos aquí, tenemos que hacer cambios y ser obedientes a nuestro Dios. Obedecer en la luz que el Señor nos ha dado.
Por eso, hermanos, semana tras semana nosotros aquí en la iglesia compartimos, nos hemos dado el trabajo de hacer un material para lectura de diezmos y ofrendas. Recuerdan que antes leíamos temas probad y ved. Ahora, hermanos, tenemos puro espíritu de profecía, es decir, palabra inspirada por Dios. Por ejemplo, quiero leer aquí la diapositiva número 7 y 8, que nos habla sobre testimonios selectos, tomo 3, capítulo 55, página 356. Son muchos los que insisten en que no pueden hacer más para la causa de Dios de lo que hacen ahora. Se piensa que ya no hay más que hacer, hermanos, y lo que se está haciendo ya es más que suficiente, pero no dan según su capacidad. Hermanos, vamos a hablar en esta mañana sobre diezmos y ofrendas. Dice que no están dando según su capacidad. El Señor abre a veces los ojos cegados por el egoísmo. El Señor, hermanos, ese es el trabajo que está haciendo, y a veces, dice, reduciendo simplemente sus ingresos a la cantidad que están dispuestos a dar. Se encuentran caballos muertos en el campo o el establo. Casas o granjas quedan destruidas por el fuego o fracasan las cosechas. En muchos casos, Dios prueba al hombre con bendiciones y si manifiesta infidelidad al devolver los diezmos y las ofrendas, retira su bendición. ¿De cuántos hermanos de nosotros, de los que estamos acá, han sido retiradas ya las bendiciones? Y es por eso que estamos padeciendo, estamos sufriendo de una u otra manera. Acuérdense de lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, me parece que es, vamos a ver. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Miren lo que dice aquí. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Mire, debemos oír la voz del Señor, tenemos que hacer lo recto, vamos a dar oídos a los mandamientos, y no solamente ser oidores, sino hacedores, porque dice, y guardareis todos sus estatutos. Y aquí dice, sigo con la lectura, en muchos casos Dios prueba al hombre con bendiciones y si manifiesta infidelidad al devolver los diezmos y las ofrendas, retira su bendición. El que siembra escasamente también segará escasamente. A vosotros, los que seguís a Cristo, os rogamos por las misericordias de Cristo y las riquezas de su bondad. Está clamando al pueblo de Dios. A vosotros, dice, los que hemos recibido, los que seguimos a Cristo y recibimos sus bondades, por la honra y la verdad de la religión, que os dediquéis vosotros mismos y vuestra propiedad nuevamente a Dios. Debemos dedicarnos nosotros y nuestros bienes al Señor. Hermanos, estamos al borde de cruzar, por decirlo así, las fronteras para la patria celestial. Y todavía no estamos entregando ni ofrendando mi vida, peor nuestros bienes. Peor una décima parte, hermanos. Si una décima parte, que no son todos mis bienes, nos dificulta en entregar al Señor, ¿qué voy a entregar mi casa? ¿Qué voy a entregar mis bienes completos, hermanos? Entonces dice que en vista del amor y la compasión de Cristo, que le hicieron descender de los atrios reales para sufrir abnegación, humillación y muerte, pregúntese cada uno de los que estamos en esta mañana, ¿cuánto debo a mi Señor? ¿Cuánto estamos debiendo, hermanos? Cada uno de nosotros sabe. Y hermanos, si el Señor pusiera interés a esa deuda, ¿cuándo pagaríamos? ¿Cuándo pagaríamos? Y sin embargo, todos los días le agradecemos a Dios por lo que nos da. Seamos que le robemos o no, le agradecemos al Señor, hermanos, y descuidamos la sentencia que hay, hermanos, en Malaquías. Pero acá dice, ¿cuánto debo a mi Señor?
y luego hace vuestras ofrendas de agradecimiento de acuerdo con vuestro precio del gran don del cielo en el amado Hijo de Dios. ¿Cuánto le estamos debiendo, hermanos? ¿Cuánto le estamos robando a nuestro Dios? Y por eso Malaquías capítulo 3 es un texto muy conocido, pero vale la pena recordarlo. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Hermanos, esto no es solamente para el pueblo adventista. No es solamente, hermanos, para el pueblo que ya se ha entregado a Dios. Aquí está hablando, hermanos, para la humanidad. Y en primera instancia, sí, para el pueblo que Dios ha escogido, porque debe ser cabeza en todo, hermanos. Y nosotros debemos ser ejemplo en todo, aún en esta parte. Y por eso dicen, vosotros me habéis robado. Y la pregunta que se hace en vista del cuestionamiento del Señor dice, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor. Me estás robando. ¿Quieres ir al reino de los cielos? ¿Quieres seguir recibiendo bendiciones? ¿Quiere que te salve de la plaga si guardamos las leyes, los estatutos, los reglamentos del Señor? Y aún así vamos a pedir cuando llegue ya, ahora que está aquí, hermanos, esta epidemia, esta pandemia, Señor, protégeme, cuídame. Y el Señor dice, si tú eres fiel en esto, ahí sí reclámame. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Ahí sí tenemos derecho de pedir la protección en sanidad, hermanos, al Señor. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, esto lamentablemente está causando cantidad de muertes, este coronavirus. Y ya no es que estamos mirando ahora solamente de lejos, ahora sí ya vamos a comenzar a mirar desde muy cerca, hermanos. Al tal punto que ya se dice que los que salgamos tenemos que salir con mascarillas, con gel desinfectante. Debemos tener mucha precaución, hermanos, mucha precaución. No hacen nada, bueno, si los países que son potencia no lograron, hermanos, contrarrestar, peor un país tercermundista, hermanos. Entonces, estos son señales de que Cristo viene pronto. Y dicen, sin embargo, al pueblo de Dios, vosotros me estáis robando. ¿Quieres que yo sea tu Dios? ¿Quieres que yo sea tu Señor? Y me estás robando todavía. Y dice, lo que a continuación viene una sentencia de maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, mire que está involucrada toda una nación, todos me habéis robado. Todos me estáis robando. Y por lo tanto el Señor da la sentencia de condenación. Hermanos queridos, salgamos de esa sentencia. Todavía estamos a tiempo. Yo no sé qué podrá hacer el Señor con aquellos hermanos que le debemos hace mucho tiempo atrás y no nos hemos puesto a cuentas. Yo recuerdo, hermanos, cuando acepté a Cristo como mi Salvador aquí en Ecuador antes de viajar a Israel. Yo recuerdo que mi mamá me decía, hijito, cuando ya vendí la renuncia a la empresa que yo estaba trabajando y ahí iba a la iglesia, ya escuchaba de los diezmos y las ofrendas y estaba por viajar y me decían, no te olvidarás de serle fiel a Dios con diezmos y ofrendas. Ah, sí. Hermanos, viajé, me fui a Israel y no le devolví al Señor. Me pesó ya tener dinero en el bolsillo. Y mientras estaba allá, cada día, hermanos, me venía a la mente esto de que estoy robándole a Dios, que soy un ladrón y que no voy a entrar a la patria celestial. Hice un plan, hermanos, de devolución y le devolví al Señor lo que había robado. Y de ahí en adelante, por la gracia del Señor, hermanos, espero que el Espíritu Santo me haga acordar en qué le estoy robando. Hermanos, nosotros debemos orar y pedirle al Señor, Señor, amado Espíritu Santo, acuérdame, ¿te estoy robando en esta parte? ¿Te estoy siendo fiel o infiel? Señor, yo quiero ser sellado, quiero ir al reino de los cielos, pero Señor, muéstrame en qué te estoy fallando. Y si nos hiciera ver, hermanos, como una película en la parte que estamos fallando, hermanos, sería el lloro y lamento. Por eso, hermanos, ¿cómo debemos ofrendar para la obra de Dios? ¿Cómo debemos ofrendar?
Si nosotros recordamos, hermanos, este mensaje va a estar introducido en Primera de Crónicas, capítulo 29. No vamos a leer todo el capítulo a medida que se va desarrollando, versículo del 1 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1, y yo les voy a ir diciendo en los puntos donde vamos a ir leyendo. Pero recordemos que el pueblo israelita, hermanos, salieron de Egipto, ellos estaban cautivos ahí estaban. Entonces, cuando salieron, ellos construyeron su primer templo, hermanos, movible, ¿verdad? El primer templo que se movía y que tenía que transportarse cada vez que lo levantaban y tenían que viajar cuando el Señor les daba la orden. Entonces, y el camino hasta donde ellos tenían que llegar era hasta la tierra prometida, allá, y cada vez tenían que montar y desmontar el templo movible. Entonces, todos los israelitas, hermanos, todos, sin excepción, aportaron los abundantes y diversos materiales para la construcción. Entonces, ahí en el desierto levantaron el santuario. Así pasaron muchos años. Pero qué bueno, el pueblo cooperó para ello. Incluso, hermanos, no solamente años, pasaron siglos en esta dinámica de construir y de levantar nuevamente y de desmontar. Entonces, recuerden que el foco principal, el objetivo era así llegar a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, cuando llegó la época del rey David, él tuvo una iniciativa en su corazón de querer sustituir aquel tabernáculo movible, y él dijo: no, Dios ya no se merece esto. Ahora voy a levantar un templo conforme es digno el Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, nos sentimos bendecidos de los que ya estamos militando en esta verdad presente de tener este lugar, de tener este techo? A este ritmo ya vamos para 11 años de estar en este lugar. Para 11 años de estar aquí en este lugar, hermanos. Y todos los que han venido han sido muy bendecidos. Quienes estamos aquí hemos sido también bendecidos. Pero, hermanos, la casa de Dios está pasando por una crisis. Y esto es problema espiritual, hermanos. Está pasando una crisis. Dios, hermanos, permita que así como el pueblo de aquel entonces, que dio todo y dio lo mejor para levantar ese santuario, hermanos, yo confío en el Señor que en esta mañana todos podamos comprometernos con el Señor para que esta casa, que es casa de oración para todos los pueblos, pueda, hermanos, continuar siendo un lugar de reunión. De lo contrario, estamos a punto de entregar este lugar, hermanos. Estamos por entregar este lugar. Y por eso es que el Señor desea un compromiso con su pueblo. Ahora, hermanos, Dios estuvo de acuerdo solamente que la construcción no la haga David. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra. Es un hombre que había derramado mucha sangre. Y entonces el Señor dijo: no, tú no lo vas a hacer, pero me va a construir tu hijo. Por lo tanto, pasa ese legado a tu hijo Salomón. Y hermanos, sin embargo, David tuvo la iniciativa. Tuvo la iniciativa, y qué bendición. Y él dijo: yo quiero aportar muchos de los materiales y todo lo que sea necesario para la nueva casa y que sea digna casa de Dios. Luego, hermanos, muchos jefes, y no solamente él, jefes de familia, oficiales, todos se unieron en esta iniciativa. Todos los que tenían cargo de responsabilidad, todos los miembros de la iglesia cooperaron en esta iniciativa. De igual manera nosotros, queridos hermanos, los que tengamos cargos o no, los que se sientan a gusto de venir y escuchar la palabra del Señor aquí en Pomasqui, tenemos, hermanos, en la actualidad una responsabilidad con la iglesia de Jesucristo. Siendo, hermanos, que la iglesia
somos cada uno de nosotros. Este lugar es una casa, pero la palabra del Señor dice que es casa de oración, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, hermanos, es llamada casa de oración. Y la iglesia viene a la casa de oración, o la iglesia se traslada al templo. Hace 10 años atrás estábamos en un proyecto, hermanos, de construir un templo al frente de este lugar. Y cuando nos metimos en ese proyecto, la iglesia comenzó a ser generosa, hermanos, a dar, a ofrendar, a ofrendar. Hermanos, estoy hablando de ofrendas. Diezmos es otra cosa. Después hablaremos de los diezmos. Y comenzamos a ofrendar y bueno, la situación no se dio. Ahora el Señor nos dio este lugar. ¿Cuánto habíamos orado y anhelado para tener este lugar? Teníamos al otro lado de la quebrada y nos reuníamos en una casita que no tenía baños, no tenía ventanas, no tenía puertas, y cuando llegaba la noche teníamos que prender velas y la gente que pasaba pensaban que estábamos en un velorio. Y así pasamos un tiempo. Después el Señor nos proporcionó acá abajo una casita. En el segundo piso, ahí estuvimos por el lapso de 1 año. Después nos bajaron al piso de abajo otro año. Después nos pidieron, no sabíamos a dónde ir. Ofrecimos la sala de mi mamá, ahí nos reuníamos. Después ofrecimos la sala de mi casa, ahí estuvimos y teníamos la idea de comprar una carpa y congregarnos en carpa. Y mientras orábamos, aquí vivía una familia y por ese tiempo ellos voluntariamente decidieron entregar este lugar. Abrimos las paredes, le adecuamos y hace 10 años estamos aquí. Hermanos, este pueblo ha sido un pueblo muy bendecido. Hemos recibido grandes hombres que nos han instruido y nos han capacitado. Y aún así vamos a seguir recibiendo grandes hombres. Y de paso, hermanos, para junio ya está concretado la invitación del pastor Juan Rivera. Él nos acompañará en junio. Del 16 al 20 de junio estará con nosotros. Y así, y para septiembre viene el pastor Juan Campos. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Y estos días hablábamos y decíamos, bueno, ya hemos recibido mucha luz, pero por amor y por misericordia todavía los hermanos nuevos en la fe, los hermanos que se están integrando a esta fe, tienen el derecho también de recibir el mensaje que nosotros hemos recibido. Y si de alguna manera con estos siervos, hermanos, que el Señor tiene de diferentes lugares que nos visitan, nos ayudan a despertar, hermanos, que podamos despertar. Entonces, sin embargo, todos en el tiempo de David se metieron y apoyaron ese proyecto y, hermanos, hicieron los financiamientos respectivos con las aportaciones de todos los creyentes. Si les pedían un clavo, si les pedían un martillo, todos aportaban, hermanos. Se hace necesario, hermanos, invertir. Aquí también, usted sabe que estamos invirtiendo en los predicadores silenciosos, los mensajeros silenciosos, el espíritu de profecía. Se está utilizando el diezmo para los hombres de Dios. Cada vez que nos visitan, no es un gastito de $10, de $20. Se necesita, hermanos, sostener a hombres de Dios que nos visitan. Pero, hermanos, se necesita sostener este lugar. Este lugar no es gratis, tiene dueño. Y los dueños también requieren, hermano, de las aportaciones de este lugar. Se hace necesario sostener a los niños. Hace poco hicimos un gasto con los niños. Nos dieron una lista de todo lo que necesitaban y entregamos a los niños. Y así, hermanos, cada necesidad. Se hace necesario apoyar a nuestros jóvenes cuando se trasladan de un lugar hacia otro porque se están preparando para ser jóvenes médicos misioneros. Y la iglesia tiene que apoyar, hermanos, a los jóvenes. Entonces, mire, en todas áreas se está cubriendo, pero lo que se está fallando, hermanos queridos, es en la aportación para este lugar, la casa de oración. Por lo tanto, la manera como todas estas personas participaron en ofrendar en un proyecto, a mí me llamó mucho la atención, hermanos. Es impresionante cómo ellos aportaron. Y esto
se puede considerar, hermanos, donde Dios nos enseña los principios fundamentales bajo los cuales se debe ofrendar para la obra de Dios. Y yo quiero presentarles algunos principios fundamentales. El primer principio el que se debe ofrendar para la causa de Dios se debe aplicar con toda nuestra fuerza. Y eso fue lo que hicieron, hermanos, para construir el templo que se ideó, hermanos, David, y lo terminó Salomón. Pero ellos pusieron todas sus fuerzas para construir el tabernáculo en el desierto, pusieron todas sus fuerzas, hermanos. Por lo tanto, ¿qué significa dar con todas nuestras fuerzas? Significa dar más de lo que uno ha estado acostumbrado a dar. Eso es dar con todas nuestras fuerzas, pero también significa, hermanos, dar con esfuerzo, sacrificio, a pesar de lo poco que uno tiene. Tanto en mi ser, yo me ofrendo al Señor, tanto en mis bienes. Si no estoy acostumbrado, démoslo con todo nuestro ser, hermanos. Si estamos felices de aportar y de recibir el mensaje aquí, ¿por qué no tenemos que aportar, hermanos, para que otras personas se beneficien? ¿Cuánto, hermanos, cuánta alegría ha habido de hermanos cuando salimos a hacer la obra de repartición de literatura, cómo aquellas personas, aunque no los volvamos a ver, cómo se les ve en el parque, en las paradas, en los colectivos, por donde van, en los negocios, ahí están estudiando lo que se les ha impartido. Esa es la obra que el Señor nos manda hacer. Y el centro, digamos, como acopio, es este lugar. Y este lugar se debe mantener, porque el Señor dice que hasta los últimos tiempos se debe mantener casas de culto en las ciudades, a pesar de las familias que salgamos al campo. No deben, hermanos, cerrarse todavía las casas de culto, porque el Señor todavía no lo ha ordenado. Entonces, en la historia tenemos muchos casos de personas que dieron con todas sus fuerzas, lo dieron con todas sus fuerzas, hermanos, sin escatimar absolutamente nada, lo dieron con todas sus fuerzas. Veamos en el caso, hermanos, de un personaje muy interesante de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? En la época de Elías. ¿Qué pasó ahí? Hermanos, ella cuando recibió el mensaje y ella no sabía de quién se trataba, mire la actuación de esta persona. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17, versículo del 10 al 12. Primera de Reyes 17, versículos del 10 al 12. Dice, entonces él, hablando del profeta, ¿sí? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, señora, por favor, tráigame un poco de agua y un vaso para beber. Y cuando la señora se dio la vuelta para obedecer, él le llama, señora, espere un momentito. No solamente agua, tráigame un pancito también. Hermanos, ¿qué dice el versículo 11? Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Y ahí pudo haberse acabado la historia y le pudo haber traído solamente agua. Es lo único que tengo. Ella no sabía con quién estaba tratando. Pero de repente se presenta un hombre extraño que llega a la ciudad, le ve a ella en las afueras y le dice, le saluda, me imagino amablemente, ¿me puede dar agüita? Y ella, como no estaba cerca de su casa, se va a su casa y después sale con lo solicitado. El versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar
y prepararlo para mí y para mi hijo. Y para mi hijo, a fin de que lo comamos, y después, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Hermanos, ¿no es dar con todas nuestras fuerzas? Ella estaba dando con todo lo que tenía, hermanos. Lo único que tenía estaba entregando. ¿Qué tal esa experiencia en la nuestra? Si nos tocan la puerta y nos dicen, ¿nos puede regalar un pan? ¿Nos puede regalar un vaso con agua? En muchos casos no lo damos por temor a ser asaltados. Esto lamentablemente, ¿cómo ha dañado ahora de aquellos tiempos cuando le tocaban la puerta de su casa y le decían, ¿me puede dar una posadita? Con mucho gusto, hermano, se le abría la puerta de su casa, se le atendía al forastero, se le daba una camita, se le daba de comer y al otro día se iba agradecido. Hoy difícilmente se puede hacer eso. Hermanos, si a un extraño no hacemos, hay alguien que está tocando nuestra puerta y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiero cenar con usted. ¿Será que me puede abrir la puerta para comer juntamente con usted? Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y a Él le estamos cerrando la puerta, hermanos. No le estamos dando nada peor que fuera un extraño, como que fuera un desconocido, hermanos, como que fuera nada para nosotros. Entonces, si es así, ¿cuál es nuestra razón de estar aquí en esta mañana? Si al extraño le estamos cerrando la puerta, no le estamos dando lo que Él nos solicita. Él nos pide solamente una décima parte, hermanos, y no le estamos entregando nada. Le estamos robando. Entonces, al instante de aquel hombre, esta mujer decide prepararle pan al extraño. Hermanos, cuando Cristo Jesús toque la puerta de nuestro corazón, tenemos que darle, porque Él no es extraño para usted y para mí. Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de esto. No es extraño, hermanos, para que adeudemos con Él. En caso de David, dio más de lo que él estaba acostumbrado, hermanos. Nunca había dado tanto como estuvo dispuesto a hacerlo en esta ocasión, para que donde Dios manifieste su presencia y extienda su bendición a su pueblo. Y este lugar que hemos escogido para que Dios nos dé su bendición, para que el Señor extienda su misericordia a su pueblo, no le neguemos más, hermanos, lo que Él nos pide. Por eso es que David le dice a la gente que gobernaba, mire lo que le dice él, Primera de Crónicas 29:2. La palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Con todas mis fuerzas he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Mire, todo lo dio. Alguna vez, hermanos, al leer esto, nos preguntamos si nos hemos propuesto dar más de lo que estamos acostumbrados a dar. La obra de Dios, hermanos, lo requiere. Y si usted y yo somos partícipes de una aportación, que lo hagamos, hermanos, con todas nuestras fuerzas. No lo retengamos nada. Amados hermanos, en esta mañana y amigos, el apóstol Pablo, también hablando de los cristianos allá en la iglesia de Macedonia,
Ellos aportaron para un noble proyecto que estaba trazando la iglesia. Y mire, hermanos, qué interesante el proyecto que ellos tenían para la causa de Dios ahí en el tiempo del apóstol. Mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico y aún más allá de sus fuerzas. Él dice, yo doy testimonio de que con agrado han dado, hermanos, conforme a sus fuerzas y aún más de lo que se requería. Él dice, yo doy fe y doy testimonio porque yo lo miré. Dios nunca, hermanos queridos, esté esperando que usted dé igual que aquellos que sí tienen o que dé igual de aquellos que no tienen. Dios nos está pidiendo, hermanos, de acuerdo a lo que tenemos. No podemos decir, es que el hermano o la hermana da 20 de diezmos, 20 de ofrenda, yo no puedo alcanzar. Cada uno dé como propuso en su corazón. No miremos, hermanos, al de al lado, porque la salvación es personal y este mensaje es personal, es entre usted y el Señor, entre yo y el Señor. El segundo principio fundamental bajo el cual se debe ofrendar para la obra de Dios es dar con toda nuestra voluntad. Con toda nuestra voluntad. Los israelitas que fueron liberados de la esclavitud a la cual ellos eran sometidos ahí en Egipto, recibieron de Dios todo el plan financiero, hermanos, que necesitaba para el correcto y óptimo funcionamiento de su obra, hermanos. Ya el Señor trazó todo lo adecuado, no le faltaba absolutamente nada. Hermanos, entre este plan financiero estaba la aportación de los diezmos como la primera aportación que sin excusa alguna tenía que ser entregado para el sostenimiento de todos los sacerdotes. Ese es el plan que Dios le trazó a ellos. La 10ª parte es el para sostenimiento de los que predican la palabra de Dios. Ahora, luego había otro plan que el Señor también les dio a los israelitas, que eran las ofrendas, pero eran ofrendas voluntarias. Solamente a la 10ª parte el Señor le pone un número, le pone un porcentaje. A la ofrenda el Señor no le pone un porcentaje, le pone, hermanos, de acuerdo a la fidelidad que usted tenga con el Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero que no vayamos a dar tampoco limosna. Así como antes cuando viajábamos, ¿se acuerdan? Los que viajábamos, había la Virgen del Camino, paraba el bus y por ahí el real en ese entonces o el centavito cogíamos y poníamos ahí. Hermanos, no sabemos que de centavo en centavo hay una iglesia que ahora tiene dinero más que toda institución en el mundo, porque son miles de feligreses. Pero Dios no nos pide limosnas, Dios nos pide ofrenda. Y la ofrenda es la gratitud que usted tiene en su corazón por lo que Dios ha hecho con usted, por lo que el Señor está haciendo por usted. Entonces, en agradecimiento a lo que Él está haciendo, entonces yo saco y aporto. Con el diezmo usted no está dando nada de lo suyo para el Señor. Con el diezmo usted simplemente le está devolviendo lo que le pertenece al Señor. Por eso, hermanos, cuando se pedía ofrendas que eran voluntarias, el que ofrendaba tenía que cerciorarse de que ha dado primeramente el diezmo. Antes de ofrendar, tenía que decir, ¿ya di el diezmo primero? Porque a veces primero sacamos la ofrenda y evadimos el diezmo. De todas maneras, la sentencia de Malaquías nos cae. Ahora también, hermanos, cuando usted y yo escuchamos que es tiempo de ofrendar, debemos analizarnos antes de ofrendar, porque cuando pasa el diácono y ponemos la ofrenda,
Y el Señor está ahí fotografiando y dice, ¿y el diezmo? ¿Qué pasó? Señor, ¿ya me lo comí? Ya no tengo, Señor. Es todo lo que me ha quedado. Por eso David, sin duda, hermanos, cuando él ya cumplió con el diezmo establecido, una vez que él diezmó, ahora sí, David comunica a toda la gente que él gobernaba, hermanos, que él comunicó que tenía que preparar una obra de santuario para Dios. Y él dice, ahora sí necesitamos una gran cantidad de materiales. Y no solamente materiales, sino metales preciosos de toda la índole que describe la palabra del Señor. Esta era, hermanos, una ofrenda. No era un diezmo que estaba pendiente. Era una ofrenda lo que él estaba solicitando. No era algo atrasado, una deuda atrasada. Entonces, en esa ocasión, hace una atenta y cordial invitación a todos los feligreses. Y es la misma invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Primera de Crónicas 29:5. Vamos a leer la última parte, pero bueno, leamos nomás todo el versículo 5 y vamos a resaltar la última parte de ese versículo. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de manos de los artífices. Y aquí viene, ¿y quién quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quiénes de los que estamos aquí, hermanos, deseamos hacer una ofrenda voluntaria para el Señor? Siendo que este lugar está en deuda. Habíamos pasado todas las semanas tras semanas, pero en vista de que no hay resultados, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje primeramente para mí y por ende también para todos, porque tengo una gran responsabilidad, hermanos. ¿Usted se ha imaginado qué haríamos sin este lugar? ¿A dónde nos vamos? Tenemos aulas para los chicos, tenemos parqueadero, tenemos portón privado, nadie nos incomoda, nadie nos molesta aquí. 10 años hemos venido a este ritmo, preparándonos. Y hermanos, póngase a imaginar qué va a pasar si entregamos este lugar. Estamos con deuda, hermanos. Vamos al tercer mes de deuda. ¿Quién nos espera eso, hermanos? Este es un lugar que ha sido una bendición para muchos hermanos que ya no están aquí. Viajaron, están por otros lugares y sigue siendo una bendición para nosotros. Y por eso David, al pueblo que él gobernaba, le hace esta invitación, como se hace aquí. ¿Y quién quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, hermanos. Todos se involucraron en ese proyecto. Dios permite, hermanos, que todos podamos involucrarnos en sostener todavía este lugar, hermanos. La característica que sobresale, hermanos, tanto en David como en los jefes de las familias, como lo estipula la palabra del Señor, no solamente ellos, sino que los príncipes de las tribus, los administradores de la hacienda del rey, es que todos ofrecieron, hermanos, sin presión, voluntariamente. Es cierto que tenemos responsabilidades con los departamentos donde vivimos, donde arrendamos. Al dueño, hermanos, si se nos pasa por un mes, mes y medio, nos ponen afuera. Y ahí sí no le faltamos. Pero ¿cómo es el Señor nomás? ¿El Señor esperará? ¿Cómo es el Señor de amor? O tal vez en los peores de los casos pensamos que esto, hermanos, no pagamos nada. Sí se paga, hermanos. Y durante 10 años hemos venido cancelando. Y casi no nos han subido el arriendo. Se ha mantenido ese valor. Y, hermanos, quisiera leer lo que dice el espíritu de profecía. Un servicio mezquino no puede agradar a Dios.
Ya les doy, al final está la cita, o los que tenemos Biblia con comentario del Espíritu de Profecía, en Primera de Crónicas 29:5, ahí está. Dice, la respuesta no solo consistió en ofrendas liberales de recursos para hacer frente a los gastos de la construcción. No tenemos gastos de construcción, solo de mantenimiento y de arrendamiento, sino también en servicio voluntario para los diversos aspectos de la obra de Dios. El corazón de todos se llenó del deseo de devolver al Señor lo que le pertenecía y de consagrar a su servicio toda la energía mental y física. Los individuos sobre los cuales descansaban responsabilidades importantes resolvieron trabajar de todo corazón y desinteresadamente, usando para Dios la capacidad y habilidad que Él les había dado. La exhortación de David a Salomón y la forma en que se motivó a los que llevaban las responsabilidades de la nación debieran ser tenidas en cuenta por los que ocupan, primeramente, cargos de responsabilidad en la causa del Señor hoy. Los que tenemos cargos somos los primeros responsables, los que tenemos que ser fieles al Señor, hermanos. Yo, hermanos, no concibo en mi mente un líder de iglesia siendo infiel al Señor y liderando la iglesia. La exhortación de David dice nuevamente a Salomón y la forma en que se motivó a que los llevaban las responsabilidades de la nación debían ser tenidas en cuenta por los que ocupaban cargos de responsabilidad. En nuestros días solo prosperará el pueblo de Dios mientras guarde sus preceptos. Solo habrá prosperidad mientras que guardemos, seamos obedientes a sus preceptos, y a los que lleven responsabilidades se les ordena. No es una sugerencia, es una orden, que consagren su servicio al Señor. Y ahora usted dirá, y bueno, como yo no tengo cargos, entonces no tengo problemas. Entonces allá los líderes que sostengan la iglesia. No, hermanos, esto es para todos. Vosotros, la nación entera, me habéis robado, dice Malaquías. La nación. Si no dijera solamente los líderes me han robado. La nación entera. Entonces, acá sigue diciendo, administradores de asociaciones, administradores de iglesias, gerentes y jefes de departamento de nuestras instituciones, los que trabajan en la obra en su país o en el extranjero, todos deben prestar un servicio fiel usando plenamente sus talentos para Dios. No le agrada al Señor un servicio mezquino. Le debemos todo lo que tenemos y somos. Leamos Primera de Crónicas 29:9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se gozó mucho el rey David. Miren lo que dice acá, hermanos. El pueblo se gozó voluntariamente porque contribuyó sin presión. ¿Por qué, hermanos? Fueron movidos y tocados por el Espíritu Santo porque ellos sabían lo que significaba tener una casa de oración para que Dios more en medio de su pueblo. Ahora, hermanos, fue voluntario, obviamente porque nadie impuso por ninguna ley. No hay una ley que nos obligue a dar una X cantidad de ofrenda. Y ni siquiera, hermanos, por decreto del rey David se estipuló una ley, sino que cada uno decidió, hermanos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo tocó su corazón. Entonces, de la misma manera como a ellos, a nosotros los cristianos, el apóstol Pablo, mire lo que nos enseña. Leamos, por favor, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios
ama al dador que tiene alegría, hermano, de dar para la causa de Dios. Miremos lo que dicen los que tienen Biblia con comentario. Ahí está. Ofrendas hechas de mala gana son una burla a Dios. Segunda de Corintios 9:7. Ya. Sería mucho mejor no dar nada que dar de mala gana, porque cuando compartimos nuestros recursos sin la intención de dar voluntariamente, nos burlamos de Dios. Nos burlamos de el Señor. Recordemos que estamos tratando con alguien de quien dependemos para recibir toda bendición. De Él dependemos. De Él tenemos, hermanos, razón de ser, razón de existir. Con alguien que lee cada pensamiento de nuestro corazón y hasta los propósitos de la mente, hermanos. Él lee todo. Entonces, aquí viene el tercer principio fundamental bajo el cual se debe ofrendar para la obra de Dios, y es dar con toda nuestra generosidad. Aquí les voy a relatar la experiencia de un hombre que se llamó Robert Gilmore. Él dice que a los 14 años abandonó los estudios. Desde entonces se dedicó a ser mecánico y por la gracia de Dios aceptó ser cristiano. Y debido a su consagración a la obra de Dios, fue conocido como el empresario de Dios. Mire, qué interesante. Fue mecánico, se entregó al Señor, fue un empresario con el Señor. Una biografía cuenta de él que en sociedad con un amigo abrió una empresa. Todo parecía ir bien hasta que tuvo que ausentarse para trabajar en la manutención de navíos durante la Primera Guerra Mundial. Al volver descubrió que estaba, hermanos, muy endeudado. Le faltaron los recursos. Descubrió que estaba endeudado y quebrado. Para saldar las deudas, trabajó en el arreglo de un tractor y fue contratado por el propietario para nivelar varias hectáreas de tierra. Se apasionó por ese trabajo, compró un tractor, alquiló otro y trabajaba con 2 máquinas, hermanos. Dios bendijo enormemente a este hombre, así como muchos de los que estamos aquí somos bendecidos desde el día que hemos conocido al Señor. Siempre fue un fiel diezmador. Siempre fue un fiel diezmador. Pero, hermanos, mientras él se dedicaba a este trabajo, al mismo tiempo estaba ideando cómo fabricar nuevas máquinas. En mayo de 1921 estableció su primera fábrica de maquinarias. En 1930 ya tenía 2 fábricas. Es decir, hermanos, comenzó el progreso de este hombre. Pero, hermanos, algo le estaba faltando. En 1930 cometió el error de no dar el diezmo durante todo ese año. En la prosperidad le faltó a Dios, al que le estaba dando todo. Fuerzas, salud, dinero, le dio sabiduría para idear, ser fabricante de máquinas. Todo, hermano, se lo debía al Señor, pero decidió en un año no dárselo al Señor. Yo creo que le estaba poniendo a prueba, hermano. Sin embargo, su plan de inversión no funcionó y ya no tuvo ganancias. Se fue a la quiebra. Tiempo después, él escribe lo siguiente y dice: Dios no hace negocios de esa manera. Dios no nos dice que volvamos el próximo año cuando pedimos su ayuda. Si usted espera ver cómo será la cosecha antes de darle a Dios su parte, será visto por él como un hombre de poca fe. Dios con certeza percibió, dice, mi justificación falsa. A partir de su mala experiencia y de su correspondiente arrepentimiento, comenzó a ser prosperado nuevamente y se puso a saldo cero con el Señor, hermanos. Canceló su deuda y comenzó la prosperidad nuevamente. ¿Cuántos estamos debiendo al Señor, hermanos? Malaquías dice: malditos sois con maldición.
vosotros, toda la nación entera, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. El Señor es muy específico. En el caso, nuevamente, volvamos a la historia de la colaboración con David, y como ciudadano, los jefes de la familia y los príncipes, ¿se acuerdan lo que habíamos leído de las tribus de Israel? Inclusive los administradores de la hacienda, hermanos, dice el texto, leamos Primera de Crónicas 29, 7 y 8. Miren lo que dice acá. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Versículo 8. Y todo el que se halló con piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Él era el tesorero de la casa de Dios. Esto es una muestra práctica de lo que significa, hermanos queridos, generosidad. Miremos lo que dice el espíritu de profecía, patriarcas y profetas. Con el interés más profundo, el rey había reunido aquellos preciosos materiales para la construcción y para el embellecimiento del templo. Había compuesto los himnos gloriosos que en los años venideros habían de resonar por sus atrios, así como aquí, hermanos, resuenan los himnos. Y cómo nos gozamos cuando cantamos estos hermosos himnos. Eso nos llena de alegría. Algo así estaba pasando allá, hermanos. Entonces, ahora su corazón se regocijaba en Dios al ver cómo los principales de sus padres y los caudillos de Israel respondían tan noblemente a su solicitud y se ofrecían para llevar a cabo la obra importante que los esperaba. Y mientras daban su servicio, estaban dispuestos a hacer más. Añadieron al tesoro más ofrendas de su propio caudal. Lo mismo se debe decir aquí, hermanos, que ingresan a la tesorería de nuestra hermana tesorera, hermanos, más y más. Dios permite, hermanos, que por fe esto se pueda dar en los próximos días, hermanos, porque hermanos, esta casa debe permanecer. Debe permanecer, hermanos. David había sentido profundamente su propia indignidad, para reunir el material destinado a la casa de Dios, y lo llenaba de gozo la expresión de lealtad mostrada en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio. Pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo Él y no el hombre debía ser glorificado. Solamente, hermanos, el Señor debe ser glorificado. Qué interesante, hermanos, lo que se nos presenta acá. Hermanos, la generosidad de la cual requiere el Señor no es una cuestión solamente de los ricos, de los que más tienen. Pues en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la epístola, hermanos, en Corintios, podemos leer cómo daban los creyentes de Macedonia. Y ahí no había ricos, hermanos. Mire lo que pasa en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2, que desde el 1 leamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, miren, hermanos, en la situación que se encontraban, grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. ¿Acaso estamos esperando ser atribulados por el coronavirus o por otros problemas? Ahí sí, para poner a los pies del Señor y decir: Señor, tú prometiste que ninguna enfermedad de los que enviaste a los egipcios me iba a llegar a mí. Hermanos, no esperemos que llegue ese tiempo. En grandes tribulaciones estaban y
rebosaron de generosidad. De igual manera, hermanos, la obra de Dios que se lleva y se llevará a cabo de aquí en adelante en nuestra iglesia requiere, hermanos, de una aportación generosa. Diezmos están compartiendo, hermanos, no todos. Solo un grupo de hermanos aportan devolviéndole al Señor lo que le corresponde a Él. Pero ofrendas, ahí sí hay serios problemas. Y por eso no esperemos ser atribulados para acordarnos quién es nuestro Dios y decirle, Señor, ahora sí te voy a devolver. Ahora sí. Miremos otra cita. Ejemplo de otros, un aliciente para dar. Cuando hay personas que tienen el ferviente anhelo de ayudar donde se necesita ayuda para hacer avanzar la causa de Dios, en cualquiera de sus aspectos, el Señor dará a esas personas consagradas y abnegadas un corazón que compartirá gozosamente como si fuera un privilegio a esos hombres. Dios conmovió a aquellos macedonios en medio de su profunda pobreza para que dieran con libertad, a fin de que pudiera registrarse un ejemplo y que indujera a otros a realizar el mismo bien. Debemos tomar el ejemplo de los macedonios para nosotros. Obviamente, no entrar en conflictos, pero el ejemplo de generosidad. Y vamos llegando al final. El cuarto principio fundamental, bajo el cual se debe ofrendar para la obra o el avance de la casa de Dios, es con toda nuestra alegría. Es significativo, leer Primera de Crónicas 29:9 acerca del estado de ánimo del pueblo israelita que respondió, hermanos, frente al llamado de esa necesidad que había. Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró, se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se gozó mucho el rey David. Hermanos queridos, la alegría fue una de las respuestas muy notorias en esa generación, porque ellos se desbordaron de ser generosos y ellos sabían la necesidad de la casa de Dios. Por eso es que en Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Hermanos, de alguna u otra manera, como le sirvamos al Señor, hagámoslo con mucha alegría. Y también, 2 de Corintios 9:7 dice nuevamente, cada uno dé como propuso en su corazón. De aquí en adelante, hermanos, el plan de ser generosos con el Señor, no lo hagamos porque nadie nos está imponiendo, sino porque hay una necesidad de mantener este lugar para hacer una bendición para mucha gente, hermanos, que vendrá. Por aquí, ¿cuántas personas han pasado por esta iglesia, hermanos? Hoy no están aquí, están siendo bendición en otros lugares. Y ahora los que estamos aquí, todavía de planta acá, aún los amigos, hermanos que nos visitan, aún para ellos es también una gran bendición. Por eso, hermanos, como dice el himno 485, el coro dice, quisiera dar a Cristo el más precioso don, di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. ¿Usted quiere darle su corazón al Señor? ¿Quiere que Él derrame bendiciones? Hay unas preguntas, hermanos, con respecto a los diezmos y las ofrendas que a veces el pueblo se confunde. Y aquí vienen, hermanos, las siguientes preguntas y con esto terminamos. ¿Qué escribió la sierva del Señor sobre el empleo del diezmo? Miren lo que dice acá. De acuerdo con el espíritu de profecía, ¿cómo debe ser empleado el diezmo? El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Tiene que ser traído a su tesorero para ser empleado en mantener los obreros evangélicos en su labor.
Y ahí está la cita. La siguiente. ¿El diezmo debería ser utilizado para sostener apenas pastores? El diezmo debería ir para aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean ellos hombres o mujeres, para los que trabajan en palabra y doctrina, no solamente para pastores, no solamente para ministros. ¿Aún hasta mujeres pueden ser pagadas con el diezmo? Hay esposas de ministros, las hermanas, que han sido obreras consagradas, diligentes y sinceras, dando estudios bíblicos y orando con las familias, ayudando con sus esfuerzos personales con tanto éxito como los de sus esposos. Esas mujeres dedican todo su tiempo y les es dicho que no reciben nada por sus labores, porque sus esposos reciben salario. Les digo que continúen y que todas esas decisiones serán revisadas. Dice la palabra, digno es el trabajador de su salario. Cuando sea tomada cualquier decisión como esta, protestaré en el nombre del Señor, dice ella. Sentiré ser mi deber crear un fondo del dinero de mi diezmo para amparar a esas mujeres que están realizando una obra tan esencial como la de los ministros. Así que si vemos hombres y mujeres que deberían ser sostenidos, hermanos, acá la sierva del Señor dice, si no lo están haciendo, yo lo voy a hacer. Sigamos. ¿Puede usar el diezmo para fines escolares o para colportaje? Uno razona que el diezmo puede ser aplicado para fines escolares. Otros argumentan aún que los colportores deben ser sustentados con el diezmo. Se comete un gran error cuando se retira el diezmo del fin en que debe ser empleado. El sustento de los ministros. Debería haber hoy en el campo una centena de obreros bien habilitados donde existe únicamente uno. A veces, hermanos, se dicen, y alguien me preguntó, hermanos, pero si hay diezmos, ¿y por qué no se paga la iglesia con los diezmos? Yo no sé qué piensa usted, hermano, de acuerdo a lo que usted haya leído, de acuerdo a la luz que usted haya recibido. Pero quisiera presentarle esto, hermano. Bueno, antes de eso, ¿el diezmo es para el uso de los pobres? Hay hermanos que lo están usando. Hermanos que dicen, yo no mando a ningún lado, pero yo estoy dando a los pobres. Mire lo que dice acá. Las viudas y los huérfanos debían ser sustentados por las contribuciones de la iglesia, así como se hace aquí, hermanos. Se recoge la canasta misionera, muchas familias han sido bendecidas y seguirán siendo bendecidas, tanto económicamente como con alimentos. Sus necesidades no debían ser provistas por la iglesia, sino que por donativos especiales. El diezmo debía ser consagrado al Señor, siendo usado siempre para el sustento del ministro. Muy bien, están atentos. Para el sustento del ministerio. Si antes habíamos dicho que no es solamente para el ministro, entonces no podría ser aquí solo para el ministro, es para el ministerio. ¿Puedo devolver el diezmo para la caja de la iglesia local a fin de financiar la mantención de la iglesia? Bueno, aquí dice, su pueblo de hoy precisa recordarnos que la casa de culto es propiedad del Señor y que debe ser escrupulosamente cuidada, pero el fondo para esa obra no debe provenir del diezmo. No, hermanos. Entonces, ¿de dónde? De lo que nos está haciendo falta, hermanos, de las ofrendas. Y, para ir concluyendo, frecuento un grupito bien pobre. Estamos teniendo dificultades para mantener nuestras actividades y los gastos de nuestro salón. Les pregunto, ¿este es un grupito muy pobre al que usted frecuenta? ¿Qué dicen, hermanos? No, hermanos, no. Porque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. No nos vayamos a confundir con la experiencia de esta persona.
estamos pensando en cerrar las puertas, dice. ¿Puedo devolver el diezmo para la caja de la iglesia local a fin de financiar la mantención del grupo? Hay casos excepcionales donde la pobreza es tan extrema a fin de asegurar el más humilde lugar de adoración. Puede ser necesario utilizar el diezmo, pero no nos olvidemos, casos extremos de extrema pobreza. Pero ese lugar, bueno, aquí dice no es Butterclick. Hermanos, y aquí hemos llegado al fin. Por lo tanto, el Señor en esta mañana nos hace una apelación, hermanos. En el nombre del Señor, si usted cree, hermanos, y si usted desea seguir apoyando para que este lugar se sostenga, hermanos, para la predicación del Evangelio, así como muchas personas están siendo muy bendecidas por las redes sociales, porque está llegando, hermanos, a varios países las predicaciones que aquí se imparten, y de igual manera, hermanos, aquí se acoge a todos los hermanos que no importa la condición, sean miembros o no miembros de iglesia, sean en la condición que se encuentren, aquí no se cierran las puertas a nadie. Entonces, si es su deseo, querido hermano, y si usted quiere voluntariamente apoyar para que este lugar, hermanos, de acuerdo a la deuda más o menos, vamos al tercer mes que deberíamos estar poniéndonos a cuenta, hermanos. Entonces, el Señor está pidiendo apoyo voluntario. De lo contrario, pues tendríamos que ir buscando otro lugar donde congregarnos. Y estamos, hermanos, si esto no reajustamos, pues lamentaremos mucho, hermanos, decir que nos tocaría ir buscando ya otro lugar en donde las condiciones que tenemos aquí no van a ser las mismas en otro lugar. Entonces, que Dios, hermanos, deje que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos decir, sí, Señor, yo apenas estoy ofrendando $1, $2, de acuerdo a la condición. Recuerde, no debe ponerse al par de los que más dan. Si su caso, hermanos, usted no tiene ingresos, bueno, el Señor considera eso, hermanos. Él sabe el momento que usted está pasando y no lo va a poner, hermanos, como una deuda. Pero si estamos con ingresos, hermanos, y devolvemos el diezmo, en el peor de los casos, no se está devolviendo el diezmo. Pero si estamos devolviendo el diezmo, hermanos, usted dígale al Señor, Señor, pon en mi corazón el deseo de ofrendar y de ser agradecido contigo por lo que tú haces conmigo. ¿Usted quiere hacer una oración para que el Señor nos bendiga y podamos, hermanos, apoyar esta obra? Les invito, hermanos, que nos pongamos de rodillas y vamos a dar unos minutitos en forma silenciosa para que usted, hermanos, de una manera personal se comprometa con el Señor. Y nos vamos a comprometer personalmente. Aquí no se trata de hacerles parar y que levanten la mano. No, hermanos, de una manera personal nos vamos, hermanos, a comprometer con el Señor para sostener esta causa. Vamos a orar. Querido Padre y buen Señor que estás en el cielo, estamos muy agradecidos, mi Dios, porque en esta mañana sentimos que tú nos has hablado. Perdona, Señor, si ha salido alguna palabra, expresión que no ha sido inspirada. Te ruego, amado Padre, que nos encauce siempre con un escrito está. Te suplico en el nombre de Jesús, amado Padre, que nos ayudes como iglesia. A todos los que ya conocemos este mensaje, que tenemos una obligación y una responsabilidad, Señor, porque este lugar que se ha apartado hace 10 años ha sido una casa de oración para todas las personas que han llegado aquí, sin excepción. Muchos se han enriquecido, Señor, espiritualmente. Hemos sido muy bendecidos con mensajes de toda índole, pero mi Dios, te estamos fallando. Estamos incurriendo en una sentencia de condenación, de maldición. Queremos salir de ese estado, Señor, a un estado de bendición. Por eso te ruego en nombre de Jesús que perdones los pecados, el pecado de tu pueblo, Señor. Que nos ayudes, Señor, a ser nuevamente fieles mayordomos, porque todos recibimos de tu mano, Señor, todos nos has concedido. ¿Y qué te estamos dando? Ruego por aquellos que no devuelven el diezmo, Señor, que toque su corazón. Por aquellos que no devuelven las ofrendas, también que toque su corazón.
Señor, hay una gran necesidad de predicar el Evangelio, una gran necesidad de que este lugar se mantenga como un centro, Señor, de evangelismo para todo el mundo. Ayúdanos, amado Padre, a ser fieles a ti. Amado Padre, te ruego y te suplico. También, si a través de este medio, de las redes sociales, Señor, hay corazones generosos que deseen aportar para el sostenimiento de esta causa, Señor, que tú muevas esos corazones. Pero Padre eterno, tú tienes un pueblo base aquí en esta iglesia. Y por eso, Señor, invocamos para que los que estamos aquí, Señor, convencidos y estamos de Dios, oh Dios, en una conversión, que nos ayudes a ser generosos contigo. Padre Santo, queremos entregar nuestro corazón. Queremos entregar lo que tú nos has dado, porque el tiempo está cerca. Gracias, amado Señor, por escucharnos y acompañarnos. Ahora que nos despedimos de este lugar, Señor, no nos dejes en paz hasta que nos pongamos a cuentas contigo. Acompáñanos a levantarnos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.